Un cáncer de mama se origina en la mama en las estructuras propiamente glandulares. Hay otro tipo de tumores que anidan en la mama, pero de esos no nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar del cáncer propio de mama. Entonces, la estructura de la mama es una glándula que parece como un racimo de uvas. El lobulillo que produce la leche sería como la uva, la fruta, y luego los canalículos que lo conducen hacia el pezón pues serían como los rabos de las uvas. Entonces, con ese símil, cualquier alteración en ese racimo es lo que nos va a producir el llamado cáncer de mama. ¿Por qué se produce? Pues porque crece demasiado con respecto a la estructura que tiene alrededor. Si todo creciera paralelamente, nada haría un bulto, un nódulo, y no detectaríamos. Pero algo lo origina, se pone a crecer indefinidamente y sin control, y va creciendo mucho más que las estructuras que lo rodean, y va a hacer un bulto más pequeño al principio, más grande al final, y es lo que luego nos forzará a detectarlo y a actuar sobre él. La mayoría de los cánceres de mama los detectan las propias pacientes que los sufren, sobre todo por la vía de la palpación, palpándose sus propios senos, ya sea porque hacen una autoexploración reglada o porque en la ducha se lo han detectado. Entonces, esto sería el tumor primario, el que anida en la mama. Luego también pueden palparse, sin palparse absolutamente nada en la mama, un bulto raro en la axila. Ir al médico y decir, pues me ha salido un bulto en la axila. Muy probablemente será una adenopatía que tiene su origen en un tumor en la mama que o es muy pequeño y la paciente no se lo detectó, o realmente estaba, pero era más grosero, por así decirlo, el bulto de la axila. Luego también el cáncer de mama se puede manifestar ya cuando está extendido por clínica a otros niveles. La paciente puede venir con dolor de huesos, no con el dolor de huesos este difuso de la osteoporosis, sino con un dolor de hueso pues en una cadera, en una rodilla, y se le hace una radiografía y resulta que tiene el hueso destrozado, y desde ahí el proceso diagnóstico nos lleva a concluir que tiene un cáncer de mama. También puede ser que el cáncer de mama debute con unas metástasis cerebrales, entonces la paciente tendría algún déficit neurológico, o dejaría de ver por un ojo, o tendría visión doble, o tendría la clínica parecida a los accidentes cerebrovasculares, pérdida de fuerza en un miembro pero sin antecedentes y sin que en la imagen se vea ningún trombo que se ha soltado ya anidado en el sistema nervioso central. Entonces, realmente lo primero es mama, bulto, lo segundo es axila, suele ser bulto, y lo tercero puede ser cualquier cosa porque el cáncer ya se ha extendido y puede estar en cualquier sitio del organismo. Para el diagnóstico del cáncer de mama, lo que hay que hacer es completar lo que la paciente nos refiere que ha detectado como el bulto en la mama que comentábamos antes, el bulto en la axila, o ese dolor de huesos o esa clínica neurológica. Entonces, todo eso lo tendremos que documentar por medio de pruebas de imagen que nos enseñarán pues, un bulto en la mama, una ocupación de un ganglio infiltrado, es decir, una adenopatía en la axila, o lo que hablábamos antes del hueso destrozado por una metástasis ósea. Hay que tener bien claro una cosa: todo esto de lo que estamos hablando hasta ahora son diagnósticos de imagen, es decir, son pruebas de imagen que nos hacen sospechar que esa imagen está causada por un cáncer de mama o por sus manifestaciones periféricas. Pero hasta que no se pincha ese tumor, hasta que no se le hace una punción, una biopsia, o incluso después de la cirugía se ve el ganglio, por ejemplo, hasta que el patólogo no nos dice que eso es un cáncer de mama, eso no es un cáncer de mama, aunque la sospecha clínica sea muy fuerte. Hay que tener esto muy claro porque hay muchas imágenes en muchas pruebas que parecen cáncer de mama pero no lo son, pero han generado una alarma en la paciente que le condiciona su calidad de vida. Entonces, tengamos claro, hasta que no hay diagnóstico histológico no hay cáncer de mama. A partir de ahí se hace el diagnóstico de extensión con todas las pruebas necesarias para localizar el tumor hasta donde haya ido. En huesos, una gammagrafía ósea. En el tórax, un TAC torácico. En el sistema nervioso central, es decir, en la cabeza, un TAC cerebral, cualquier cosa, pero siempre que tengamos un refrendo histológico de que eso es un cáncer de mama y no un bulto causado por cualquier otra cosa. El tratamiento del cáncer de mama estará como todas las cosas en el cáncer de mama, tendrá su secuencia lógica en la mama, luego en las zonas de drenaje linfático, es decir, la axila y la fosa supraclavicular de ese lado, y luego ya la diseminación a distancia, es decir, cualquier punto del cuerpo. ¿Cómo tratamos el cáncer de mama de inicio? Salvo que sea ya muy grande y sea inoperable, que no es lo frecuente, lo primero que estaría indicado sería hacer una cirugía. ¿Qué cirugía?
Pues hasta hace pocos años siempre se hacía una mastectomía, es decir, cortar toda la mama. Esto era psicológicamente muy duro para la paciente y además tenía una gran secuela, que era el linfedema, es decir, la hinchazón linfática del brazo del lado donde se había hecho la mastectomía. Ahora se tiende más a hacer cirugía conservadora, es decir, quitar el tumor y dejar el resto de la mama. ¿Por qué? Porque el resto de la mama la vamos a irradiar, es decir, vamos a hacer un tratamiento esterilizador del cáncer como si fuera la cirugía, pero a la paciente no la vamos a hacer pasar por ese sufrimiento psicológico. En el acto quirúrgico también vamos a revisar cómo tiene la axila esa paciente, es decir, si hay ganglios que están infiltrados por las células tumorales. En la mama, igual que en otros tumores, existe la técnica del ganglio centinela, es decir, inyectamos un contraste en la mama y nos va ese contraste a ir ascendiendo linfáticamente hasta la axila y nos va a marcar el primer ganglio en donde, con mucha probabilidad, si esas células tumorales se han escapado de la mama, van a estar anidadas. Sacamos ese ganglio que nos ha marcado el contraste que hemos inyectado, lo analizamos y si está infiltrado sabemos que el tumor ya está en la segunda etapa, ya está en extensión locorregional, se ha ido a la axila. Pero si no está infiltrado, ya hay muchos estudios que demuestran que con eso nos evitaríamos quitarle todos los ganglios de la axila y por lo tanto ponerla en riesgo de hacer ese linfedema. Entonces ya tendríamos tratada la mama y sus áreas de proximidad. Como se nos haya escapado el tumor, pues ya tendremos que andar haciendo tratamientos paliativos. Será la quimioterapia y será la hormonoterapia. La quimioterapia también se puede dar sin ir a tratar ninguna enfermedad a distancia, por ejemplo, metástasis cerebrales, metástasis óseas, metástasis hepáticas. La quimioterapia, dependiendo del tamaño del tumor y del número de ganglios que estén infiltrados en la axila, la tendremos que dar para hacer un tratamiento que se llama preventivo, pero realmente no es preventivo. Si nosotros sabemos que el cáncer que empezó en la mama se ha ido a la axila, tiene muchas probabilidades de haberse ido por la sangre a cualquier sitio del organismo, pero todavía no tiene dimensión suficiente como para provocarnos clínica, el tratamiento con quimioterapia, al bañar todo el cuerpo de tratamiento, nos va a matar esas posibles células que todavía no tienen entidad suficiente, pero si no hacemos nada con ellas, la tendrán. Por eso se da quimioterapia en ausencia de que haya metástasis a distancia. Luego ya cuando la enfermedad es metastásica, los tratamientos son paliativos. En la mama el tratamiento paliativo es, como hemos dicho antes, quimioterapia y hormonoterapia e incluso anticuerpos monoclonales, y ya la supervivencia está aumentando mucho. Entonces, siguiendo ese orden lógico, yo creo que nos vale para tener un poco claro el tratamiento del cáncer de mama. Los factores de riesgo que pueden provocar un cáncer de mama los podríamos englobar en tres grandes grupos: los factores genéticos y hereditarios, los factores hormonales y luego los factores que producen que esa mama empiece a crecer y que sean del medio ambiente, por ejemplo las cosas que comemos o los cigarrillos que fumamos. Todo esto va a producir que el tejido mamario crezca mucho y desarrolle un cáncer. Solo entre un 5 y un 10% del cáncer de mama es hereditario. Eso no quiere decir que en relación de madres a hijas solo 5 o 10 de cada 100 tengan las dos coincidentemente cáncer. El cáncer también tiene mucho que ver con el medio ambiente en el que se desarrolla la vida familiar, y las madres y las hijas comparten esa vida familiar. Pero de todas maneras, centrándonos en la parte genética y hereditaria del cáncer de mama, hay genes cuya existencia, cuya mutación provoca una mayor susceptibilidad a padecer un cáncer de mama, es decir, nos provocará un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Es muy importante detectar estos genes para tener una conducta mucho más agresiva en el seguimiento o en la vigilancia de estas pacientes, para detectar antes cuando se les pueda producir un tumor. Los estrógenos son las principales hormonas que estimulan el crecimiento de la mama y como tales son los principales causantes del cáncer de mama. Entonces, todo lo que sea exponer a una persona, a una paciente, a una mayor carga de estrógenos, le va a incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama. Empezaremos por lo que se llama la ventana estrogénica, es decir, el tiempo de la vida de la persona en que está expuesta a los estrógenos. Empieza con la primera regla, es decir, la menarquia, y acaba con la última regla, es decir, la menopausia. Cuanto más amplio sea este ámbito temporal, más riesgo tiene de tener cáncer de mama. Una ventaja que tiene es que dentro de esta ventana estrogénica hay otros episodios que hacen que la mama madure y además le ahorran exposición a las hormonas estrógenos, que son el embarazo y la lactancia. Cuanto mayor número de embarazos tenga la persona y más meses dé de lactar a su hijo, más protegida va a estar frente al cáncer de mama. Realmente, desde unos años a esta parte se ha investigado mucho más otra parte de estrógenos que se le puede dar a las mujeres, sobre todo después de la menopausia, que son los célebres parches, el tratamiento hormonal sustitutivo. Hay que tener mucho cuidado con este tratamiento porque provoca aumento del riesgo de padecer un cáncer de mama, es decir, que para indicarlo tiene que estar muy bien indicado.
Y lo último que se está investigando es que los anticonceptivos hormonales orales, la célebre píldora, también puede tener relación con el cáncer de mama, sobre todo porque son unas pastillas que se toman a unas edades tempranas, probablemente antes del primer embarazo y por lo tanto con la mama todavía inmadura, y que pueden acarrearle cambios que luego durante la vida le condicionen la aparición de un cáncer de mama. En la nutrición, en los alimentos que elegimos para comer durante toda nuestra vida, está la raíz de muchas de nuestras enfermedades, entonces también tienen bastante conexión con el cáncer de mama. Las grasas que ahora están algunas muy de moda y otras menos de moda, pues las grasas saturadas y las grasas poliinsaturadas omega 6 tienen muchas posibilidades de aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama. Serían las carnes muy grasas, sería el aceite de maíz. Por otro lado, hay otro tipo de grasas que previenen la aparición del cáncer de mama. Serían las grasas que están basadas sobre todo en los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y en las grasas monoinsaturadas. Sería el pescado azul y sería el aceite de oliva. Entonces estos dos últimos alimentos protegen frente al cáncer de mama. Una tendencia que se produce mucho ahora es el aumento de peso de las personas, es decir, hay una epidemia de obesidad. La obesidad es factor de riesgo de padecer cáncer de mama por un aumento de carga estrogénica, de lo que hablábamos en la sección de conocer, de los estrógenos como agentes directos productores del cáncer de mama, pues la obesidad tiene una mayor carga de estrógenos. ¿Cómo podemos proteger desde un punto de vista de qué comer, no solo de qué no comer, sino qué comer para no tener cáncer de mama? Pues lo que siempre decimos los médicos, pero es verdad, las frutas y las verduras protegen frente al cáncer de mama. Son alimentos muy sanos, alimentos que no engordan y además que tienen muchas vitaminas con función antioxidante que protege del cáncer de mama. Teniendo mucho cuidado con la alimentación y utilizando bien todos los alimentos, no estando sujetos a las modas, podemos hacer mucho por disminuir el riesgo de padecer este cáncer. La soja, que está muy de moda últimamente, contiene unas proteínas que son las isoflavonas, que son fitoestrógenos, es decir, son estrógenos pero de origen vegetal. Esos estrógenos, que son los que producen el cáncer de mama, teóricamente los fitoestrógenos de la soja producirían cáncer de mama, pero no es así. Con el tema de la soja se produce un efecto paradójico. Cuando la mujer está en su periodo fértil, es decir, cuando está menstruando, tiene unas cargas variables de estrógenos, pero tiene estrógenos en sangre. En estos momentos la soja lo único que hace es añadir estrógenos, con lo cual no tiene ningún efecto, no se nota desde un punto de vista de aumentarle el riesgo de cáncer de mama. Pero cuando la mujer ya es menopáusica, es decir, cuando sus ovarios han dejado de producir estrógenos, una fuente externa de estrógenos le añade riesgo de padecer cáncer de mama. No estamos hablando de tomarse un yogur con soja y que aumente el riesgo de padecer cáncer de mama, estamos hablando de ingestas excesivas de soja. Hay que tener en cuenta que sí, de hecho las mujeres asiáticas tienen menos incidencia de cáncer de mama, pero aparte de que también es por otros factores, independientemente de la soja, es que la soja la toman desde jóvenes, no la empiezan a tomar en la menopausia. Así que el resumen sería que la soja después de la menopausia, no demasiado, no vaya a ser que tengamos un susto. El tabaco es muy perjudicial para muchos tipos de tumores, pero concretamente para el de mama no tiene mucha carga de peligrosidad. Como siempre, en mujeres jóvenes con una mama inmadura, sobre todo mujeres que no hayan tenido embarazos ni hayan dado por lo tanto lactancia natural a su hijo, esa mama inmadura tiene más riesgo de desarrollar una transformación hacia cáncer si se les pone a ciertos carcinógenos. Sabemos que el tabaco tiene muchísimos carcinógenos, con lo cual ahí sí que está la parte de riesgo del tabaco, que ya decimos que no es mucha. Incluso a nivel de mujer posmenopáusica, el tabaco la protegería un poco del cáncer de mama, aunque la expondría a muchísimos otros cánceres mucho más mortales y con mucho mayor cantidad de riesgo. Pero este efecto protector del tabaco en mujer posmenopáusica para el cáncer de mama estaría condicionado porque el tabaco lo que hace es forzar al hígado a metabolizar un poco más los pocos estrógenos que tiene la mujer menopáusica, disminuyendo la cantidad de estrógenos que tiene en sangre. Ese es el único efecto beneficioso, pero no se lo recomiendo a nadie. El tabaco, el efecto de tener 20 tumores distintos y tener un poco de ahorro de riesgo frente al cáncer de mama no compensa por eso echar ni un solo cigarro.